Nuestra atención, o en otras palabras, nuestra habilidad de intencionalmente procesar información es bastante limitada y, en mi opinión, es uno de los recursos más importantes que tenemos. Siendo ese el caso, ¿por qué invertir este recurso en procesar información como las noticias, las cuales, en mi opinión, el 99% expira en 24 horas? O sea, deja de ser relevante en 24 horas. Este video que están viendo ahorita fue inspirado por este artículo de Farnham Street que titula ¿Por qué deberías dejar de leer noticias? Si lo quieren leer, se los recomiendo 100%, les dejo el link acá abajo. Pero bueno, vamos a hablar un poco más de este tema. Ok, vamos a hablar de los distintos tipos de información que uno, hablando generalmente, puede consumir. ¿Ok? Y cuándo conviene consumir cada uno de esos tipos de información. El número uno, la categoría número uno es información totalmente irrelevante. ¿Ok? La gran mayoría de la información que está allá afuera cae en esta categoría, en mi opinión. ¿Ok? Estas son cosas como Leonardo DiCaprio terminó con su novia, accidente automovilístico en Alaska, deja 3 heridos, McDonald's despide a 5 ejecutivos por discriminación laboral. Para el 99.9% de las personas en el mundo, esto es simplemente irrelevante. O sea, a menos que conozcas a uno de esos 5 ejecutivos, a menos de que Dios mediante no quiera, pero que conozcas a alguno de esos 3 heridos en Alaska. Esto simplemente es irrelevante. O sea, no importa, no agrega a tu vida, no importa. Así te pudiese ayudar como que a crear conversación ese día, ¿ok? Con alguien más que haya leído la noticia, tal vez. Pero ya el día siguiente ya no importa. Ya a nadie le importa, ya todo el mundo movió a la siguiente noticia del siguiente día. Entonces, esta es la categoría de información que uno, en mi opinión, debería tratar de limitar lo más posible. Ok, luego tenemos información de corta duración. ¿Qué es esto? Esta información que expira a lo mejor en una semana, un par de semanas, incluso un par de meses. ¿Ok? Cosas como, por ejemplo, en qué acciones invertir en enero del 2023. ¿Qué productos vender en Amazon en San Valentín del 2023? Mejores ciudades para comprar tu propiedad este año. Ahora, vamos a hablar de cuándo conviene consumir este tipo de información y cuándo no. ¿Cuándo conviene? Yo creo que conviene cuando uno ya tiene una estrategia montada, ¿ok? Cuando uno sabe por qué está consumiendo esta información y cuando uno va a actuar sobre esa información. Digamos que yo tengo la meta de este año de comprar mi primera propiedad, ¿ok? En mis raíces. Si yo tengo esa meta, la tercera noticia me es relevante. Porque así esa noticia o esa información deje de ser relevante en 6 meses, lo más probable es que yo la use, yo utilice esa información en menos de 6 meses. Entonces me es relevante, me es importante. Pero si yo no tengo intención de lanzar ningún producto en Amazon o yo no quiero invertir en la bolsa, las primeras dos cosas, aunque suenen bonito y suenen como que sería productivo al leer esas cosas, probablemente no sea la mejor inversión de mi atención. Eso es lo importante. Algo voy a aprender, ¿sabes? Si yo leo eso, algo voy a aprender. Si leo la primera o la segunda, algo le voy a sacar. Siempre quedan cositas, pero la pregunta ¿es la mejor inversión de tu tiempo o de tu atención? ¿Sí o no? Y yo creo que la verdad es que no, porque si esa información no forma parte de una estrategia más grande y más sólida que uno ya tiene, muchas veces no vale la pena, ¿ok? Y yo creo que aquí es donde, y yo incluido, mucha gente pasa bastante tiempo o invierte bastante de su atención porque, de nuevo, se siente productivo leer estas cosas. ¿Ok? ¿En qué acciones invertí en enero del 2023? Uno dice, oye, estoy aprendiendo de dinero, de finanzas, algo voy a sacar de ahí. Y sí, pero es muy fácil caer en la trampa de invertir toda esa atención en leer como que esas cosas, esos últimos hacks, esas tácticas que van a expirar. ¿Ok? Y si uno nunca toma acción, no sirve de mucho haber aprendido todo eso. Pero si uno, en vez de eso, y vamos a hablar un poquito más adelante, tiene una fundación más sólida y luego con intención aprende estas tácticas o estas cosas más, digamos, como que en el edge, en la frontera de sea cual sea el círculo de conocimiento en el que uno está o la industria en la que uno está, ahí sí vale la pena. Y finalmente tenemos información de larga duración. Estas son cosas que las aprendes y las puedes seguir utilizando, pueden seguir siendo relevantes y útiles por años, décadas o incluso toda la vida. Vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos cómo tomar mejores decisiones. Si uno aprende
ciertas cosas que lo ayudan a uno el día a día a tomar mejores decisiones, imagínense el impacto que puede tener eso. Uno siempre lo va a utilizar. Imagínense el impacto que puede tener año tras año tras año. ¿Ok? Se vuelve simplemente como que más valioso a través del tiempo porque los stakes, las apuestas de cada decisión siguen aumentando mientras uno va creciendo. Entonces sigue siendo valioso. Tenemos 3 consejos para aumentar o para mantener tu dieta saludable. Esto lo hice intencionalmente porque la mayoría de las noticias o la mayoría del contenido allá afuera no lo presentan como el primero, como cómo tomar mejores decisiones. Siempre es como más, digamos, más llamativo, como 3 consejos, las 5 maneras de hacer X. Ok, en este caso, 3 consejos para mantener una dieta saludable. Esto luce como que al principio luce como algo más táctico, que a lo mejor pudiese como que encajar como en este tipo de información que hablamos hace poco. Pero la verdad es que como yo lo veo, yo digo, yo lo veo como, digamos, como tobos o como categorías. Y una de las categorías que yo sé que siempre va a seguir siendo relevante y siempre va a seguir siendo importante para mí es mi salud, ¿ok? Y la salud de mis seres queridos. Entonces yo leo esto y yo digo, oye, esto es algo que me sirve para, ¿sabes? Como que regar esa categoría, como para agregarle a esa categoría, que siempre va a seguir siendo relevante. Entonces ese vendría siendo otro ejemplo. Otro sería, ¿por qué invertir en bienes raíces? De nuevo, para mí bienes raíces es algo que yo lo veo a largo plazo, para otras personas puede que no, pero yo sí me veo queriendo como que fortalecer esta parte por décadas. ¿Okay? Entonces todo lo que yo aprenda sobre esto es algo que me va a seguir siendo relevante por décadas. ¿Okay? Y volviendo al ejemplo que mencionamos antes, este tipo de información de por qué invertir, o sea, ¿por qué? ¿Por qué invertir en bienes raíces? Porque es un buen vehículo de inversión. Estas son el tipo de información que crea esa estrategia sobre la cual después podemos aprender cosas más tácticas como esta, como que cuáles son las mejores ciudades donde invertir. Esto no sería relevante si no sabemos por qué queremos invertir primero, pues. Luego tenemos 5 consejos para cultivar buenas relaciones laborales. De nuevo, otra categoría que siempre va a seguir siendo importante y relevante en mi vida, por ejemplo, es relaciones con otras personas, ¿ok? Y voy a seguir teniendo relaciones en el ambiente laboral o de trabajo. Entonces esto, lo que pueda aprender de aquí, de este tipo de información, probablemente me sea relevante por mucho tiempo. Y luego tenemos cómo negociar un aumento de salario. De nuevo, siempre va a seguir siendo relevante. A lo mejor no siempre para un salario, a lo mejor para negociar otras cosas. Entonces, bueno, estos son algunos ejemplos. De nuevo, para cerrar, son información que va a seguir siendo relevante por mucho tiempo y que en muchos casos incrementa en valor a través del tiempo. Y bueno, los dejo con esta pregunta que yo me hago a mí mismo y es, ¿dónde estamos invirtiendo nuestra atención? Estamos invirtiendo nuestra atención en cosas totalmente irrelevantes como el 99.9% de las noticias. Estamos invirtiendo nuestra atención en cosas que a lo mejor son relevantes, pero solamente si uno ya tiene la estrategia montada y está dispuesto a tomar acción sobre esa información. O estamos invirtiendo nuestra atención en cosas que van a seguir siendo relevantes por años, décadas o incluso toda la vida. Yo creo que lo ideal es tener como que esa base, esa estrategia y esa dirección hacia dónde queremos ir y luego consumir información que a lo mejor sea más táctica, que a lo mejor deje de ser relevante en 6 meses o en 3 meses o a lo mejor en un mes, pero que en ese mes donde es relevante uno puede tomar acción sobre ella y mover hacia adelante o hacer progreso en lo que sea que estemos haciendo. Entonces, bueno, con eso los dejo y nos vemos la próxima semana.